Hola, ¿qué tal? Vamos entonces ahora a mostrar en el contexto de ecuaciones simultáneas, en el modelo de ecuaciones simultáneas, MES, vamos a intentar calcular tres formas como las que se muestran en la pantalla. Mínimos cuadrados bietápicos o en dos etapas, el método generalizado de momentos y mínimos cuadrados en tres etapas. Como lo plantea Goodrich en su libro que tenemos aquí, de Introducción a la Econometría, él se plantea, lo leo así: sin importar el número de ecuaciones de un modelo de ecuaciones simultáneas, cada ecuación identificada puede estimarse mediante MC2E, bietápicos. Los instrumentos de una ecuación en particular consisten en variables exógenas que aparecen en cualquier parte del sistema. Las pruebas para endogeneidad, heterozeidasticidad, correlación serial y restricciones sobreidentificadas se obtienen tal como en el capítulo 15. Resulta que, cuando se especifica de forma correcta cualquier sistema con dos o más ecuaciones y ciertos supuestos adicionales se mantienen, los métodos de estimación de sistema suelen ser, es decir, de todas las ecuaciones, suelen ser más eficientes, con varianzas más pequeñas, suelen ser más eficientes que estimar cada ecuación mediante mínimos cuadrados bietápicos. El método de estimación de sistemas más común en el contexto de modelos de ecuaciones simultáneas es el de mínimos cuadrados en tres etapas. Estos métodos son con o sin variables exploratorias endógenas, van más allá del alcance de este libro y remite a Wooldridge, un libro que trata sobre modelos de sección cruzado. En este método de mínimos cuadrados en tres etapas se plantea una ponderación de los errores, de tal manera que se corrigen. Esa es un poco la idea que plantea el método de mínimos cuadrados trietápicos y estaría en ese sentido siendo sus estimadores más, sus errores estándar de estos coeficientes, de estos estimadores más eficientes, es decir, con varianzas corregidas o ponderadas de los errores. Bien, vamos a ver entonces estos tres modelos, insisto: mínimos cuadrados bietápicos, método generalizado de momentos y trietápicos. Voy a obtener pues el primero en el contexto de la base de datos de MROS, que ya hemos visto dónde obtenerlo en Google. Ya se vio cómo obtener estos datos. En cualquier caso, se pueden bajar simplemente en el buscador poniendo MROS Database eh, Stata. Con estas tres palabras clave, MROS Database Stata, aparecerán algunos lugares donde se puede descargar el archivo de MROS, y en este caso en concreto, y aunque lo pondremos en la descripción, el archivito de MROS, tenemos aquí todas las variables necesarias. En este caso, eh, quisiera que vieran la ecuación número 3 o M3. Aquí se está planteando en una primera ecuación que el salario queda en función de la educación, pero a su vez, en una segunda ecuación, la educación ahora queda en función del salario. Es decir, ahí está la afectación en los dos caminos. Tanto educación afecta a los salarios como los salarios a la educación. En este contexto estamos poniendo un ejemplo, un mini ejemplo de dos ecuaciones. En el caso de la primera ecuación, el salario queda en función, además de la educación, que es una variable endógena, queda en función de la experiencia. En la segunda ecuación, la educación ahora queda en función del salario, pero además de otra variable exógena que es age. Además, estamos teniendo otra serie de variables exógenas, que sería la experiencia y la experiencia al cuadrado. Ahora lo veremos. Bien, ¿cómo hacemos para calcular mínimos cuadrados en dos etapas? Bueno, en primerísimo lugar ponemos esto: IB regress. Lo de IB regress es simplemente de variables instrumentales. Bietápicos, se pone la variable dependiente
en este caso se pone a la variable experiencia y ponemos a la educación entre paréntesis, que es la variable endógena de la primera ecuación. Estamos con la primera ecuación, que va a estar en función a su vez de todas estas 1, 2, 3, 4, 5 exógenas, y todas se ponen entre paréntesis. En este caso entonces se pone así el comando, repetimos, ibregress 2SLS o bietápicos. Se puede poner aquí el método generalizado de momentos, pero aquí lo ponemos como bietápicos. Estamos con la primera ecuación, ponemos la variable LWage o el salario, el logaritmo del salario, en función de una exógena, experiencia, y también de una endógena, educación, pero la educación va a estar en función o va a ser instrumentada en función de 5 exógenas: experiencia, experiencia al cuadrado, edad, niños menores a 6 años y niños entre 6 y 18 años. Le damos enter, guardamos. Aquí ya tenemos el estimador, me voy a ayudar de ello. Le ponemos estimate store. Ya lo tengo guardado, pero ahí está. Mínimos cuadrados en 2 etapas. Simplemente para guardarlo, estimate, guardar, store o almacenar, y le pongo un nombre a ese modelo, MC2E. Bien, vemos que en esta primera ecuación de este sistema de ecuaciones, que tiene 2 ecuaciones, la primera ecuación, la del salario, tenemos que la educación impacta en punto 15 hacia el salario, la experiencia en punto 0,15. Las dos son estadísticamente significativas, hay un R cuadrado del 12%, etc. Hemos utilizado 5 instrumentos, 5 variables exógenas en todo el sistema. Ahí está. Ahora vamos con el método de generalizado de momentos, modelo generalizado de momentos. Aquí tengo la instrucción, vamos a verla. Y en ese sentido vamos a hacer una pequeña modificación. Simplemente vamos a poner precisamente el modelo generalizado de momentos, y con eso será suficiente. Entonces vamos allá. Igual que el anterior, solamente que en lugar de poner mínimos cuadrados en 2 etapas, ponemos el modelo generalizado de momentos y ponemos todo lo demás exactamente igual. Estamos, insisto, obteniendo solamente la primera ecuación de las 2 ecuaciones que hay en el sistema. Las 2 ecuaciones están planteando, en la primera ecuación se está planteando que el salario queda en función de la educación. En la segunda ecuación, que la educación queda en función del salario. Algo que, si se reflexiona, tiene sentido. Porque el salario de una persona queda en función de la educación, pero los años de educación de una persona pueden también estar en función del salario de la familia. Por lo tanto, o el del salario de uno mismo. Por lo tanto, eso puede tener una afectación bidireccional. Puede existir una endogeneidad entre educación y salario. Vamos pues con esta parte, este código de modelo generalizado de momentos, enter, y nuevamente vamos a poner estimate, store o estimación, almacenar, y MGM, modelo generalizado de momentos. Por último, vamos entonces con el modelo trietápico, y tendríamos que poner esto. Aquí es importante, lo voy a hacer en un primer momento, lo voy a hacer con las ventanas. Nos vamos a estadísticas, covariables endógenas. Por cierto, aquí estaría el modelo generalizado de momentos, aquí lo podríamos poner, aquí está. No queremos ese ahora, sino el trietápico, y entonces nos vamos a
covariables endógenas, el modelo de covariables endógenas, o simplemente ecuaciones simultáneas. Nos vamos a mínimos cuadrados en 3 etapas, que se supone tiene estimadores más eficientes que los bietápicos. Y vean aquí la cuestión que hay que solventar. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a ver qué pusimos en la ecuación número 1. ¿Qué hubiese sucedido si partimos de cero? Que aquí no hubiese aparecido absolutamente nada. Entonces tendríamos que crear. Debimos de haber creado. Yo ya lo hice, creé la ecuación 1 y luego la ecuación 2. Y entonces la ecuación 1 le voy a poner editar porque no la voy a crear. Editar. Y vean lo que se puso. Se puso que la variable dependiente es LWH, que las variables independientes de esa ecuación número 1 es educación y experiencia. ¿Ok? Entonces LWH como variable dependiente y educación, que es endógena, y experiencia, que es exógena, como explicativas de esa primera ecuación. ¿Ok? En la segunda ecuación, editar, ahora lo que tengo es lo siguiente. Es la educación como variable dependiente y como variables independientes a LWH, que es una variable endógena, y H, edad, que es una variable exógena. Ok, ya definí entonces mis dos ecuaciones. Le doy en el check de mínimos cuadrados en 3 etapas, le doy en la opción de mínimos cuadrados en 3 etapas. Y esta parte es lo importante. En la lista completa de variables exógenas voy a poner las variables, todas las variables exógenas del sistema, todas las variables exógenas del sistema, 1, 2, 3, 4, 5, serían 5. Huelga decir que las dos ecuaciones deberían de estar exacta o sobreidentificadas. En el caso particular tenemos 5 instrumentos y en cada ecuación estamos utilizando solamente una exógena, con lo cual tendríamos 4 menos 1, 3, y el número de variables endógenas en cada ecuación de las dos sería 2 menos 1, con lo cual sería 5 menos 1, 4, y 4 sería mayor a 1, con lo cual 4 mayor a 1 nos diría que cada ecuación está sobreidentificada con el método de rango. Ok, al menos están sobreidentificadas estas ecuaciones, cada una de ellas. Una vez que ya tenemos esto, le damos OK y ya tenemos ahí la salida de regresión para el modelo o método de mínimos cuadrados trietápicos. Lo voy a guardar también. Aquí ya tengo la instrucción para guardar. Le voy a poner simplemente M3. Y para que se presenten los tres modelos, los tres métodos, voy a ponerlo aquí. Ya lo tengo aquí puesto. Estimate Table. Está. Mínimos cuadrados bietápicos, modelo generalizado de momentos, el modelo 3 que son trietápicos, coma, que me ponga estrellitas para ver si cada estimador es estadísticamente significativo. Si es muy significativo pondrá 3 estrellitas, si es intermedio 2, y si es bajo pero aún significativo pondrá una estrellita. Bien, recordar que una estrellita es al 5%, después le seguiría el 2.5% si no me recuerdo, y 99%. En todo caso ahora lo veremos. Las estadísticas, el número de observaciones, R cuadrado y F al menos, que nos reporte para los tres modelos, si es que lo permite cada uno de ellos. Entonces le damos Enter. Y aquí tenemos pues los tres modelos. Tenemos bietápicos, solamente está haciendo la ecuación número 1, la ecuación en la cual la variable dependiente es el salario. El modelo generalizado de momentos también. Y aquí está poniendo en trietápicos las dos ecuaciones porque así lo especificamos. Con lo cual, para que realmente compare, solamente voy a poner, vamos a comparar esta con los dos modelos anteriores. Esta que tenemos aquí con los dos modelos anteriores. Esta sería la segunda ecuación, no tenemos comparación
con los otros métodos aquí. Ok, dicho eso, el R cuadrado con bietápicos y MGM sería a favor de bietápico con 12% sobre 10%, y tenemos que una estrellita es para la probabilidad menor al 5%, para la probabilidad menor al 1% y para la probabilidad menor a un número todavía mucho menor que el 1%. Por tanto, si vemos con cuidado, trietápicos tiene para la ecuación 1 todos, todos sus estimadores son estadísticamente significativos, pero inclusive educación y experiencia tienen 3 estrellitas sobre los otros dos modelos. Ahora, si se ve con cuidado, tampoco es que difiera mucho la educación que en el caso del modelo generalizado de momentos y bietápicos. Pero sí observamos también con cuidado el impacto de la experiencia es prácticamente el mismo entre etápicos y MGM. Y un poquito es un poquito inferior estos dos últimos a bietápicos. Básicamente no hay tampoco tantas diferencias en este caso. Estamos hablando de un modelo de dos ecuaciones simultáneas y con realmente muy poquitas variables explicativas. Sea pues entonces esta una forma alternativa de poder calcular eh, modelos de ecuaciones simultáneas, MES, eh, y sea pues entonces el MGM y trietápicos otra forma de poder calcular, además de bietápicos, las ecuaciones y los impactos de las variables hacia las endógenas. Le dejamos aquí por ahora, vamos a poner este archivito en la descripción del video. Hasta la próxima.